fui anotando todo, pero y poder contestar todo. A ver, la política exterior argentina tiene una política de Estado, claramente, lo que planteé cuando inicié la introducción. Tiene una política de Estado, pero claro, la política de Estado la produce el Servicio Exterior de la Nación. Eso tiene que tener, o por lo menos el del peronismo lo piensa así, y los movimientos democráticos lo piensan así, la expresión popular de un voto, del voto que genera un gobierno, o que genera la llegada de un gobierno, bueno, esa expresión popular tiene probablemente aristas relacionadas a, no sé, servicios públicos, bienes y servicios públicos, desarrollos económicos, y unos tendrán unas ideas y otros tendrán otras, pero también tiene implícitamente una orientación en política exterior. Por eso yo lo que traté de separar es: la política exterior tiene una política de Estado, claramente, que es muy sólida, porque estos acuerdos, los acuerdos que se van generando, los acuerdos país-país, los acuerdos de asociaciones estratégicas, las relaciones exteriores en general, digamos, son difíciles de mover de algún modo, ¿no? Son acuerdos que llevan mucho tiempo, más si están atravesados por procesos económicos o actividad económica, siempre llevan mucho trabajo. Entonces, siempre la política de Estado va trabajando, una política de Estado de relaciones exteriores va trabajando en esto, y claramente hay una orientación política que la hace quien expresa el voto popular, y eso para mí no es ninguna contradicción. Tomar Malvinas y pensar que puede ser lo mismo que Ucrania, eso no está bien. A ver, ¿por qué? Porque la integridad territorial que reclama la Argentina y la soberanía que reclama la Argentina sobre parte de su territorio que fue usurpado por el Reino Unido es producto del colonialismo. Es específico y toda la comunidad internacional así lo entiende y el sistema internacional así lo entiende. Por eso es un caso específico de colonialismo el que tenemos nosotros, todavía vigente en el siglo XXI. Por eso estamos en el Comité de Descolonización y por eso no se aplican normas, como por ejemplo la autodeterminación de los pueblos o los referéndum. Por eso no aplican. El derecho internacional ha dicho, cuando el Reino Unido ha intentado ir por ese lugar, que en Malvinas no puede aplicarse porque no hay una población nativa. Entonces, la autodeterminación de los pueblos no se puede aplicar porque no hay una población que pueda definir cuál es, a partir de su territorio, producto que era su territorio, no puede definir con libertad en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la comunidad internacional? Que no aplica tampoco no aplican ni los referéndums ni la autodeterminación de los pueblos como principio. ¿Por qué? Porque sí. Pero la propia vicepresidenta, la presidenta de este cuerpo, citando en la declaración de Argentina en el 2014, cuando era parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo exactamente lo contrario. Dijo que la postura argentina, y ahí está taxativamente puesta, tenía relación con la postura de Malvinas. Lo debe haber dicho hace poco en un discurso, además. No, habló del principio de integridad territorial, pero en ningún momento se habló de este proceso, que es un proceso de colonización en el siglo XXI. O sea, por eso el tratamiento que se hace de Malvinas es un proceso de colonización, no es un proceso ni de invasión, ni de disputa territorial, no. Es específicamente un proceso de descolonización. Así está catalogado en el sistema internacional. Y el principio que evoca la vicepresidenta es el principio que está en la Carta de Naciones Unidas, que es uno de los principios, que es el de integridad territorial. Perdón, la integración territorial puede ser de origen, puede ser posterior a una guerra, colonialismo o invasión. Luego, con respecto a si hubo demoras o no, o una especulación, yo traté de ser lo más específico posible.
con respecto a las fechas y preciso con las fechas, hasta el 23 de febrero no había habido ninguna acción militar de Rusia sobre Ucrania. Y el 24 de febrero no hay avance de tropas rusas, sino que lo que se hace un bombardeo y se hacen acciones militares rusas, pero todavía no ocurrió lo que después ocurrió, que fue un avance de tropas, que fue lo que vimos en la televisión. Pero eso es posterior, por eso yo insisto con esto. Ante cada acontecimiento, la Argentina se pronunciaba en el órgano competente, pero cuando el acontecimiento ocurría. Ante cada acontecimiento que ocurría, la Argentina se expresaba en el órgano competente. Pero la posición de fondo de la Argentina está clara. La podemos repetir 200 veces, pero la Argentina condena la invasión de Rusia sobre Ucrania. Y la Argentina está comprometida con la defensa de los derechos humanos y la Argentina está comprometida con la investigación sobre violaciones de derechos humanos en Ucrania. Sería bueno que lo hiciéramos en esta comisión y en este congreso también. No me la cargué. Yo, a ver, con respecto a la... te lo digo como... pero me hablas al costado, no me dejas terminar. Lo que te digo es, con respecto a lo que la OEA fue planteando, u otros organismos, u otros foros, no sé, la Organización de Turismo también plantea discusiones de estas características y expulsión de Rusia. Bueno, la Argentina, donde participa en esos foros que no son foros competentes, la Argentina no está de acuerdo con eso. No está de acuerdo. Entonces, nos abstenemos, no votamos a favor de la expulsión, porque consideramos que no son foros pertinentes. Y porque consideramos también, y estamos muy convencidos de que la postura y la posición de la Argentina es clara y es consecuente en el tiempo. El acuerdo Mercosur-Unión Europea. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, junio del 2019, ¿me ayudan? Sí, junio del 2019, se celebró y se lloró el acuerdo. Pero no está el acuerdo, porque el acuerdo en realidad tiene tres partes. Hay un acuerdo comercial, que ese es el que se celebró, pero que todavía no se ha implementado, no por cuestiones de Argentina, ni tampoco del Mercosur. No se ha implementado. La Argentina ha mandado, por ejemplo, el listado de sus empresas pymes y el listado de sus productos de origen. Hay algunas tecnicalidades, como por ejemplo, los quesos. El queso parmesano que se hace en Argentina o el queso fontina, las economías regionales que generan este tipo de productos que tienen la misma denominación de origen que Europa. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, claro, es la historia del queso azul, digamos, ¿no? La historia del queso azul. Pero esto también implica y está implicado en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. La Argentina mandó el listado de sus productos para proteger, etcétera, y todavía no hemos recibido respuesta. Aparte de ese acuerdo comercial, o ese capítulo comercial, hay otros dos capítulos. Un capítulo que no se avanzó, que es el capítulo institucional, y el tercer capítulo es el capítulo medioambiental o de sustentabilidad ambiental, que tampoco se avanzó. No hemos recibido nada, la Argentina ni el Mercosur ha recibido nada sobre eso. Así que, efectivamente, es algo para discutir, es algo para continuar trabajando, pero hoy, en términos futboleros, la pelota no está, no digo de la Argentina, no está del lado del Mercosur, lo tiene la Unión Europea esto. La ruta de la seda, rubricamos la ruta de la seda. Después de muchos años de negociación y después de algunos idas y vueltas, pudimos rubricar la ruta de la seda. La ruta de la seda no implica una modificación normativa ni legislativa, es básicamente la posibilidad de acceso a financiamiento para obras de infraestructura y obras que agreguen a la producción nacional y a las capacidades que tenga de aumentar la oferta exportable la Argentina. Como ustedes saben, China
Con China tenemos un déficit de balanza comercial muy grande, con lo cual lo que necesitamos es que vengan inversiones chinas que nos ayuden a mejorar y ampliar nuestra oferta exportable para empezar a equilibrar esa balanza. Porque después se nos van los dólares, digamos, por ahí. Esa es la realidad. Entonces, era en un momento adecuado generar esta firma y llevar adelante esta firma. La ruta de la seda es como un gran paraguas que incorpora también el DESE, el diálogo estratégico de complementación económica. Que esto es algo que venía de antes, que venía desde el 2014, creo, desde el 2014. Y que incluso en el 2017, parte de los proyectos que están ahí establecidos, están establecidos desde el 2017. Lamentablemente no se había avanzado casi nada, pero son los mismos proyectos. Entonces ahí vos tenés dos fuentes de financiamiento. La fuente de financiamiento del DESE, que son proyectos por 14.000 millones de dólares, y la fuente de financiamiento de la ruta y la seda, que son 9.000 millones de dólares. Eso compone los 23.000 millones de dólares que habla el senador. ¿Cómo se lleva adelante esto? Básicamente, hay proyectos que ya se están llevando adelante, que tienen que ver con el DESE, porque vienen de más atrás. Hay proyectos nuevos, esos proyectos nuevos todavía hay que terminar las carpetas, hay que terminar naturalmente el proyecto, la parte técnica, las factibilidades. Y la parte instrumental de lo que preguntaba el senador se termina de definir con el financiamiento de bancos chinos, de bancos de la China. Así que, ¿en qué lugar estamos parados? Bueno, a ver, algunos proyectos ya están que tienen financiamiento, continúan con financiamiento. Hay otros proyectos nuevos que están en proceso de terminar y armarse, pero somos muy optimistas con esto porque honestamente esto es a mediano y largo plazo y es algo que la Argentina necesita. Argentina necesita infraestructura y necesita mejorar su oferta exportable con China porque necesita achicar el déficit de balanza comercial que tenemos con ese país, que es el más grande. Medio Oriente y los fondos soberanos de Medio Oriente, que no solo es Emiratos Árabes, sino también es Arabia Saudita y el fondo Kuwaití. Allí tenemos se logró un financiamiento de 1.000 millones de dólares para 2 años. Eso es un financiamiento que está... Una parte ya tiene proyectos específicos, que es un acueducto entre Córdoba y Santa Fe, y después hay otro proyecto en Mendoza, que ya venían de antes. Lo que se hizo es volver a poner ese financiamiento porque se había perdido la vigencia y se logró duplicar el financiamiento que se tenía anteriormente. Eso todavía está esperando, naturalmente, que lleguen los proyectos para poder machearlos. Chihuidos, en la reunión del G20, la bilateral que tuvo el presidente con la ex canciller alemana Angela Merkel, se terminó de cerrar el financiamiento de Alemania sobre Chihuidos y a partir de ahí se empezó a dinamizar lo que es ese proyecto. Ese proyecto tenía financiamiento, otro tipo de financiamiento, ahora tiene un financiamiento del Hermes, del Banco Hermes de Alemania. Con Venezuela, bueno, yo vuelvo a insistir, a ver, a mí me parece que tenemos que tratar, así como el senador hace una reflexión política, también yo los convoco a hacer una reflexión política. Seguir hablando sobre Venezuela únicamente, o incluso seguir hablando sobre Ucrania y no nombrar en ningún momento a Haití. Haití tuvo un magnicidio. Argentina tiene una tradición de ayuda humanitaria en Haití de muchísimos años. En Haití la Argentina construyó un hospital. Tenemos programas como el Pro Huerta, es decir, y a partir del 2015, porque el Consejo de Seguridad determinó que ya se había terminado la misión allí, se fueron los cascos azules, que son los que de alguna manera garantizan la seguridad, con lo cual toda la tarea humanitaria de ahí también se retiró
Y esto fue hace 1 año o 2 años que mataron al presidente, 2 años, que hubo un magnicidio, mataron al presidente. Y eso está en nuestro continente. O toda la crisis migratoria. Cuando vemos la crisis migratoria de guatemaltecos, de salvadoreños, de hondureños, que tratan de llegar a Estados Unidos, eso también nos tiene que convocar. Yo entiendo que hay una prensa dominante que si uno repite Venezuela, Nicaragua y Cuba, salen los medios. Pero animémonos a pensar un poco más, seamos más justos con los planteos. Hay una prensa dominante que dice que tenemos que repetir exclusivamente el conflicto en Ucrania. Claramente que nos convoca y claramente que nos duele y nos convoca. Ahora, no seamos necios, no son los únicos lugares donde está habiendo crisis humanitaria. Miremos nuestra región, acá también hay problemas y tenemos que atenderlos. Yo entiendo que la prensa dominante y el pensamiento dominante nos exige permanentemente que repitamos ese libreto, pero animémonos también a pensar distinto, a hacer un planteo diferente. Los flashes se corrieron de todos esos lugares. Los flashes se corrieron de todos esos lugares. Ahora, los problemas no se disolvieron, ¿eh? Los problemas no se disolvieron. Haití sigue teniendo la misma crisis humanitaria que tenía antes. Me tocó cuando estuve en Ginebra poder hablar con el titular de la Cruz Roja y hacerle este mismo planteo. Es decir, Argentina está comprometido con Ucrania, lo planteamos en números. La Argentina está muy comprometida y trabaja con la comunidad ucraniana aquí y está comprometida. Y no tiene medias tintas en la instancia denunciativa, no tiene medias tintas allí, tiene posiciones de fondo, etc. Ahora, no perdamos de vista que en Haití, en nuestro continente, en Guatemala, digamos, tenemos muchas dificultades. La guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra en el corazón de Europa, también va a agregar inseguridad alimentaria. Yo estoy de acuerdo con lo que planteó el senador con respecto al, y pienso igual que él, con respecto al multilateralismo. Ahora, no es menos cierto que ese capital que fue tan virtuoso a la hora de generar una vacuna en tiempo récord prácticamente. A mí me tocó hacer esas negociaciones. Negociábamos contra proyectos y generábamos instancias de negociación, proyectos, y en ese momento discutíamos si estaba en la fase 1, en la fase 2, si The Lancet decía que podía ser o no. A mí me tocó hacer eso. Y es cierto, fue muy virtuoso el proceso de conseguir vacuna, de crear la vacuna contra el COVID. Ahora, pensemos también en una cosa, los países ricos se quedaron con las vacunas. Y cuando en la OMC, India, Sudáfrica, a partir de una agenda global del sur, planteó, y de los mercados emergentes, planteó la necesidad de que se liberen las patentes para poder producir en masa esas vacunas, los países ricos dijeron no, y no se hizo. Esas son las limitaciones que tenemos en el multilateralismo. Y eso pasó. Entonces, cuando ahora estamos viendo que los precios de los alimentos a nivel internacional están creciendo y vemos que entonces también producto de que un gran productor de alimentos, Rusia y Ucrania, claramente están en una instancia muy compleja, digamos, de guerra. Bueno, ahí lo que estamos viendo es cómo empiezan a crecer el precio de los alimentos. Hay países que los van a poder pagar al precio que sea los alimentos. Van a garantizar la seguridad alimentaria de su población. Hay países que no, ¿eh? Hay países que no. Y no garantizar la seguridad alimentaria en nuestra región trae crisis política. La Argentina es productor de alimentos. Brasil también. Chile tiene sus recursos. Ahora pensemos en la integralidad de todos los países de América Latina y el Caribe. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener una mirada general, una mirada solidaria global, porque si no nos va a pasar lo mismo que con las vacunas. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Y eso es parte de lo que la Cancillería viene planteando en los diferentes órganos. Cumbre de las Américas, el día de ayer la Argentina planteó la posición a partir de la presidencia pro tempore de CELAC de que queremos que sea una cumbre sin exclusiones,
de que consideramos que se tiene que invitar a todos los países y de que exhortamos a los organizadores a que revean la situación. Gracias.